decir que va a tener que estar, ¿de acuerdo?, entre 0 y 24. Y lo que defino yo es el intervalo. Entonces digo, pues ese tiempo tendrá que ser mayor a 0, podría llegar a ser igual a 0 y necesariamente tiene que ser menor a las 24 horas. Podría llegar a ser igual. De eso se trata, ¿de acuerdo? Ahora, si yo lo quisiera definir, pues yo diría, bueno, entonces ese intervalo querría decir que sería un intervalo cerrado que va desde las 0 horas hasta las 24 horas, incluyéndolas. Recuerden que cuando en sus cursos pasados definieron las condiciones particulares de los intervalos, cuando yo escribo un intervalo cerrado, implica que contemplo, que incluyo ese valor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos hablando del promedio de una función? Como cuando nosotros hacemos promedios en otro tipo de condiciones. Concéntrese en un momento en esa condición del promedio. ¿Qué vendría siendo un promedio? Pues para poder hallar un promedio, yo lo que tengo que tener es cierta cantidad de datos, ¿de acuerdo? Lo que hago para poder calcular el promedio es sumar esa cantidad de datos y dividirlo efectivamente en la cantidad de datos. Eso es hallar un promedio. Eso lo que me implica es un comportamiento medio, ¿de acuerdo? De algo. No sé, ustedes tienen unas notas, ¿ok? Entonces, en una primera nota sacaron 50 puntos, no sé, en la tarea 2 sacaron 35 puntos, en la tarea 3 sacaron, no sé, 15 puntos, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, ok, y en promedio, entonces, ¿cuántos puntos he sacado? Lo que yo tengo que tener en claro es que pues hago la suma de esta cantidad y la tendría que dividir entre la cantidad de datos. Ahora uno dice, bueno, con esa condición y con ese concepto previo del promedio, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues lo que yo tengo que tener en cuenta es que a pesar de que en la gráfica, en esta gráfica, no pareciera, yo les voy a intentar mostrar cuál es la condición, pues los intervalos aquí están dados. Ahora, ¿cómo están dados estos intervalos? ¿Cómo está dado este tiempo? En este caso, está dado en horas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo sé es que aquí yo tengo 0 horas, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes lo ven, yo lo dividí en 4 espacios, ¿de acuerdo? Ahora, si lo notan, las distancias entre los espacios, eso creo que no va a generar mayor dificultad, son iguales, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente en términos de la escala de la gráfica, sino que en términos de las horas transcurridas, pues efectivamente el tiempo es exactamente el mismo. Yo sé seguramente que aquí hay 6 horas. Aquí hay otras 6 horas, aquí hay otras 6 horas y por aquí hay otras 6 horas. ¿De acuerdo? Ahora, y la pregunta habitual es, ¿y yo cómo puedo llegar a establecer que efectivamente ahí hay 6 horas? Es como cuando nosotros intentamos calcular qué tan más viejo es una persona en relación a otra. Por ejemplo, yo tengo 51 años y resulta que hay un estudiante, qué sé yo, no sé, Michelle. Michelle resulta que tiene 25 años. Entonces, si yo quisiera hacer una recta donde yo grafique las edades, probablemente por aquí estarían las personas que tengan 0 años, por aquí estaría la edad de Michelle y por aquí más allá estaría mi edad. ¿Cómo hago yo para saber qué tan más viejo soy en relación a Michelle? Seguramente lo que yo tengo que hacer es que tomo mi edad y a mi edad yo le resto la edad de Michelle. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien por ahí, muchachos? Espero que sí. Profe, me dice si hay algún tipo de pregunta por ahí en el chat, alguna duda de los muchachos. Bien, esto indicaría que yo sería 25 años más viejo que Michelle. Entonces, con esa naturalidad con la que yo puedo llegar a establecer la diferencia de edades entre dos personas, yo puedo también hacer lo mismo aquí en términos del tiempo. Yo digo, ok, si yo estoy sobre las 24 horas, estas que aparecen aquí, y también tenía el dato de las 18 horas, perdón, ¿cómo sé cuánto tiempo he transcurrido? Pues yo hago la diferencia. Yo tomo el valor más grande y a ello le resto el valor más pequeño. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, eso sería lo que yo tendría que hacer. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué hago para poder llegar a establecer los promedios? Pues yo lo tendría que dividir en la cantidad de datos, o en este caso la cantidad de vistas, de
de validaciones de temperatura que yo tome en los diferentes espacios del tiempo, pero la condición es que el tamaño de esas observaciones debe ser lo mismo. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, hacer un promedio de la temperatura en Bogotá en un día, y mi unidad de referencia es la hora, pues yo tendría que hacer 24 observaciones, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, etcétera, 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 etcétera. Si yo lo hago cada 30 minutos, pues tendría que tener 48 observaciones. Lo importante aquí es que el tamaño de esas observaciones sea exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y que yo esté en condiciones de poderlo calcular para efectivamente poder hallar ese promedio, ¿de acuerdo? De eso se va a tratar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces, lo que yo hago es que tomo ese intervalo, vuelvo y juega, del que estaba hablando hace un momentico en términos de la temperatura promedio en un día, ¿de acuerdo? Y lo que hago es que ese intervalo lo divido. ¿En qué? En un n subintervalos. ¿Qué quiere decir ese n subintervalos? Esas cantidades, esos momentos en los que yo estoy haciendo las observaciones, ¿de acuerdo? Vuelve y juega. Si yo hago observaciones por hora, pues el tamaño del n tendría que ser de 24. Entonces, como con la edad, ¿qué hago yo? Pues entonces lo que yo tendría que hacer es que tendría que tomar, en este caso, 24 menos 0 y lo tendría que dividir. Por ejemplo, si es un día completo, o sea, desde las 0 horas hasta las 12 de la noche, pues son 24 horas y yo hago 24 observaciones, dividiría en 24. Si las observaciones las hago, por ejemplo, como lo estoy mostrando en esta gráfica, lo voy a subrayar por aquí, en amarillo, hago una observación a las 6, otra a las 12, otra a las 18, otra a las 24, tendría que dividir garantizando que el tamaño de esos intervalos sea exactamente igual, en este caso, en 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo sé? Pues llegó, ok, si el tamaño de cada uno de esos subintervalos es de 6 horas, pues, y lo quiero hacer durante todo un día, pues yo tendría 4 subintervalos. ¿De acuerdo? De eso es de lo que se trata, ¿ok? Ahora, lo que voy a mostrar probablemente va a dejar de ser para algunos amistoso y amigable, pero finalmente tenemos la responsabilidad formativa de mostrarles cómo se escribiría esto en términos un poco más formales, ¿de acuerdo? Y aquí aparece, ¿de acuerdo? Me gustaría que lo fueran leyendo, ya que se tomaron el tiempo de poder conectarse con nosotros en esta web conferencia y lo vayan revisando. Entonces, voy a ir subrayando para contarles que efectivamente ya les estuve hablando de esto. En general, lo que nosotros estamos tratando es de calcular el promedio de una función. Yo ya había llamado a esa función f de x y yo ya había establecido esa función de dónde a dónde toma valores. Arriba había dicho que desde 0 hasta 24 horas. También lo he intentado ejemplificar con mi edad restando y la edad de un estudiante que probablemente sea menor que yo. Entonces, lo que yo digo es, hey, ese valor está en ese intervalo. ¿En cuál intervalo? En el que ya está establecido. ¿De acuerdo? Ahora, esa función implica en este caso continuidad. Entonces digo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Pues lo que yo puedo hacer es empezar a poder darle valores aquí a esta función. Me voy a volver aquí un momento. Voy a intentar quitar todo esto que ya había rayado por aquí y voy a decir, ok, entonces, ¿cómo lo podría establecer? Yo digo, pues mira, tomas el valor más alto de ese intervalo y a ese valor le tendrías que restar el más pequeño. ¿De acuerdo? Como cuando dice 51 menos 25 o 24 menos 0. Entonces lo que yo digo es, ok, ¿y qué valor podría tomar finalmente? Pues esos momentos en los que yo reviso la temperatura. Yo digo, pues depende del tiempo, lo que ustedes quieran. Quiere decir que este valor yo ya no lo voy a llamar 12, sino que lo voy a intentar generalizar un poquito más. Voy a decir, venga, ese puede ser un valor A. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Pues no sé, el que quieran. No pasa absolutamente nada. Y pues evidentemente, usando nuestro alfabeto, pues yo digo, bueno, pues este yo lo podría llamar, por ejemplo, B. Yo digo, ok, ¿y cómo yo garantizaría entonces poder encontrar los valores? Vuelve y juega. Entonces, yo tengo 51 años. Freddy tiene 51 años. Y Michelle
tiene 26 años. Digo, bueno, ¿y cómo hago para establecer esa diferencia que hay entre uno y otro? Pues establezco cuál es la cantidad más grande, la que se aleja más del cero, establezco cuál es la más pequeña, la que está más próxima al cero y hago la diferencia. Entonces digo, bueno, el valor más grande en este caso lo voy a representar con una B y el valor más chico lo voy a representar con una A. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esa diferencia, yo originalmente había hecho 51 menos 26. Si intento algebratizar un poco, representar usando variables, esa misma diferencia, pues yo podría decir que tendría AB menos A. ¿De acuerdo? Eso sería lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿dónde lo puedo ver aquí? Efectivamente, aquí está. Entonces yo digo, mire, ese valor que yo voy a tomar va a estar entre los dos valores. Por ejemplo, mi edad y la de Michelle. O entre las 0 horas del día, cuando empieza un día, y cuando finalmente, cuando despunta el día y cuando está cerrando el día. Yo lo que digo es, este valor de X tiene que estar entre estos valores, entre el intervalo. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la condición para que cuando ustedes hagan este tipo de lectura, ese lenguaje un poquito más serio, más formal, no sientan que están leyendo en otro idioma. En realidad, lo que busca el lenguaje matemático es universalizarlo, es intentar que la mayor cantidad de personas cuando se acerquen al concepto lo entiendan. Yo lo voy a recoger. En general, tratemos de calcular el valor promedio de una función, ya sabemos de qué estamos hablando en un intervalo donde esa X que yo tengo por aquí subrayadita, ¿de acuerdo? Está entre un valor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ojo con lo que voy a subrayar por aquí en agua marina. Lo que nosotros tenemos que determinar es esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que uno determina. Pues la diferencia que hay entre el valor más grande y el valor más pequeño, y ello lo tenemos que ver como cuando les hablaba de cálculo de promedio tradicional, lo tenemos que ver en la cantidad de observaciones que nosotros hayamos hecho. Ahora, la condición de la cantidad de observaciones es que tienen que ser del mismo tamaño. Si yo quiero revisar y hacer un promedio de esas temperaturas, digamos en ese lenguaje absolutamente básico, y decido que voy a mirar qué temperatura es a la 1 de la mañana, después a las 2, después a las 3, después a las 4, pero después lo hago a las 4 y me llego, no, espérese. Espérese porque el tamaño de esos intervalos tiene que ser el mismo. Entonces, si lo decido hacer cada hora, pues cada hora, pero si lo quisiera hacer cada 30 minutos, lo podría hacer, o cada minuto si se quiere, o cada segundo si se quiere. Esa es la facultad y lo interesante que tiene ese valor que ahora voy a subrayar por aquí en azul, ¿de acuerdo? Ese valor de n, ¿de acuerdo? Bien, entonces, retomando ese ejemplo de la temperatura, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que la función f, ¿de acuerdo? En este caso, como ya se los había insinuado, pues tendría un valor de 24 si es que lo quiero medir en horas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que nosotros estaríamos haciendo la toma de esas temperaturas cada hora, ¿ok? Y toda esta expresión que se ve un poco pesada, que se ve como aburrida, que se ve densa, nosotros la podemos simplificar. Y no solamente la podemos simplificar, sino que nosotros hemos tenido elementos para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Ya hemos tenido esos valores para poder garantizar que lo tengamos, ¿de acuerdo? Ahora, lo voy a mostrar a ver si esa expresión es un poco más amigable para la mayoría, ¿de acuerdo? Ojo con lo que aparece ahí en el globito, lo voy a poner por aquí como rojo, ojo con este globito de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo, digamos que para ser un poco más técnico, lo que yo tengo es un escalar que es 1 partido en b menos a. ¿Qué vendría siendo el b menos a? Recuerden, la diferencia del valor más alto menos el valor más pequeño, lo que más se aleje del cero respecto a lo que más se acerque del cero en esos intervalos positivos, ¿de acuerdo? Y ello, lo que yo tengo aquí, lo siguiente que estoy escribiendo, esto que aparece aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí, me voy a aproximar un poco más para que se concentren en esto. Este tipo de expresión matemática, ¿de acuerdo? De lo que me habla es de la sumatoria. ¿Qué sería lo que yo tendría que sumar? Pues para calcular el promedio, cada una de las observaciones, ¿de acuerdo? Ahora, mínimo, ¿cuántas observaciones debería yo tener? Pues una, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántas? Pues va a depender. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la temperatura y lo voy a hacer respecto a 24 horas, pues yo diría que este n,
¿de acuerdo? Este que aparece por aquí, en la parte superior de la sumatoria, debería ser 24. Entonces lo que estoy diciendo es, venga, lo que yo tendría que hacer es la suma de todas esas observaciones desde la hora 1 hasta la hora 24. Esto se traduciría en algo como lo siguiente, esa sumatoria, ¿de acuerdo? Donde yo valido los valores que vienen desde 1 hasta 24. Eso como para que entiendan cuál es esa condición de lo que yo tengo. Pero recuerden, finalmente no pasa absolutamente nada, como es un ejemplo particular de temperatura, llego pues que lo voy a medir en un día desde su hora 1 hasta su hora 24, tendré aquí 24, pero ojo, ese es el ejemplo inicial, pero nosotros, disculpen, podríamos llegar a medir una cantidad mayor de cosas, ¿de acuerdo? Y los intervalos van a variar dependiendo la condición que tenga la función. La función, recuerden que finalmente lo que termina haciendo es describiendo un fenómeno, ¿de acuerdo? Algo que está pasando. En este momento les estoy hablando de temperatura, pero podría ser otra cosa. Más adelante les voy a hablar sobre un crecimiento bacteriano, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Eso va a variar, ¿ok? Entonces, como cuando les hablaba de la edad, si yo quiero calcular la diferencia que yo tengo entre la edad mía y la de un estudiante que sea menor, pues a mi edad le resto la otra, pues yo lo puedo intentar generalizar, ¿recuerden? Entonces, ¿qué sería lo que yo podría seguir haciendo? Entonces, yo podría llegar a reescribirlo, ¿de acuerdo? Y me voy a concentrar un poquito en esto para poder entrar en materia con los ejemplos que les tengo preparados para que ustedes lo vean. Entonces digo, bueno, entonces lo que pasa es que yo tendría que calcular ese valor promedio sumando cada una de las vistas, ¿de acuerdo? Dividiendo en la cantidad de observaciones que yo estuve haciendo, ¿de acuerdo? Más o menos ahí, no sé, profe, si por ahí hay preguntas en el chat o puedo seguir avanzando con tranquilidad. No hay nada, no hay ninguna novedad. Listo, listo, profe, creo que no hay ninguna novedad por ahora. Bien, perfecto. Bien, entonces, vamos a mirar a ver qué logramos hacer aquí. Entonces, ojo acá, ¿de acuerdo? Lo que aquí les acabo de resaltar en Aguamarina es la forma canónica, la fórmula que a mí finalmente me va a permitir terminar calculando el valor promedio de una función, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo tengo. Ahora, esa primera parte donde yo pongo 1 partido o 1 dividido, como lo quiera, en b menos a, es un valor que aparece en la forma canónica constante, ¿de acuerdo? Siempre lo voy a tener. Ahora, ¿dónde es que a veces pasa que el estudiante, bueno, el estudiante me refiero a aquel que estudia ello, ¿de acuerdo? Se pone un poquito a patinar en el establecimiento particular de esos valores, ¿de acuerdo? Me dice, bueno, pero ¿de dónde me sale el B y de dónde me sale el A? Eso habitualmente pasa, que si es un problema fenomenológico, es algo que describe un fenómeno, va a ser una información que está, y ahí hay un problema que pues hemos detectado y es esa transición, esa traducción de el enunciado a la parte matemática, a la parte algebraica. Pero bueno, vamos a mirar si eso definitivamente es tan complicado. Entonces, vamos a mirar este ejemplo que yo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces dice así, ojo con el ejemplo. Este ejemplo que aparece aquí, vamos a ver si lo puedo subrayar. Sí, este que aparece aquí. Dice, determine el valor promedio de una función f de x igual a 1 más x al cuadrado sobre el intervalo 1, 2. Entonces uno dice, ay, venga, pero ¿qué es exactamente lo que está pasando acá? Entonces digo, ok, recordemos varias condiciones. Entonces lo que yo originalmente tenía era un par de x. Aquí están. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo una función. Claro, lo estoy haciendo aquí a mano para podérselos explicar. Evidentemente en la presentación todo esto va a estar desarrollado, pero quiero que lo hagamos paso a paso para que lo puedan ver. Entonces digo, ok, aquí lo que yo voy a tener es una función. Entonces, la función que me están dando dice que es 1 más x al cuadrado. Entonces, imaginémonos que esa función fuera algo como esto, ¿de acuerdo? Ahora, lo hago así tentativamente hablando, no concentrándome en efectivamente la representación gráfica de la función, sino solamente en el concepto de lo que yo quiero intentar hacer. ¿De acuerdo? Entonces me dicen, espérese, yo lo tengo que establecer, ojo, esa es la función, por ahora yo voy a decir, esta es mi función f de x es igual
a 1 más x al cuadrado. Yo, bueno, yo tengo mi función y esa vaina tiene que tener una gráfica en alguna parte. Ahora me dicen, espérese, necesitamos calcular el valor promedio de esa función en un intervalo. Y ojo, porque aquí el intervalo me lo están dando. En el enunciado me dicen, venga, hágalo desde 1. Ojo, aquí a mano alzada ya nos vamos para GeoGebra y se los muestro bien. Me dicen desde 1 hasta 2. Entonces digo, mire, lo tengo que llegar a determinar en estos valores, ¿de acuerdo? Me interesa ese valor promedio aquí, en esa sección de la función. No me interesa en toda la función, me interesa únicamente en ese intervalo de la función. ¿De acuerdo? Bien, y uno dice, bueno, y entonces yo cómo hago para el establecimiento de ello, ¿de acuerdo? Entonces digo, bueno, entonces voy a borrar esto de aquí. Recuerden que pues toda esta web conferencia está grabada, ustedes pueden consultar el video, la gráfica ya está un poco mejor hecha, entonces tranquilos, no va a pasar nada con esto. Entonces yo digo, bueno, voy a intentar hacer como ustedes, ¿de acuerdo? Como esperaríamos nosotros que usted desarrolle el ejercicio. Entonces yo digo, bueno, la función que yo tengo es mi función f de x igual a 1 más x al cuadrado. Ahora me dicen que tengo que llegar a determinar el valor promedio de la función sobre o en el intervalo 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, ¿qué información es la que yo tengo? Yo digo, bueno, pues efectivamente tengo dos valores. Me dicen que desde menos 1, ¿de acuerdo? Hasta 2. Entonces digo, bueno, y eso en términos de la recta, ¿qué implica? ¿Cuál es más grande? Entonces era como cuando les estaba hablando de la edad, mi edad respecto a la edad de un estudiante. Determinemos cuáles son esos valores y quién se comporta más grande que. Entonces yo puedo decir, ah, venga, entonces quiere decir que como la función está determinada en términos de x, este intervalo me pide que yo haga variar ese valor de la x, ¿de acuerdo? Así, entre 1 y 2. Ese es el intervalo que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces digo, ah, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a partir de la forma del promedio de una función, entender cuáles son las condiciones y cómo yo podría tomar estos valores y representarlos. Entonces yo digo, venga, pues este menos 1, ¿de acuerdo? Lo voy a llamar el valor A, el más pequeño. Recuerden la recta numérica, por aquí tengo el 0, por aquí tengo el menos 1, por aquí tengo el 2. Entonces lo que quiero que entender es en términos longitudinales la distancia que hay entre ellos. Pues entonces digo, ok, al más grande le quito el más chico. Recuerden que esto arriba lo llamaba A, entonces yo decía, por eso usando mi alfabeto este lo voy a llamar B, y lo que yo hago aquí es efectivamente lo mismo. Entonces digo, pues si este es A, el más grande tendría que ser B. ¿De acuerdo? Entonces digo, ah, ok, ¿y cuál es la forma que tiene la función promedio de funciones? Yo digo, ah, venga, pues la función promedio de funciones, bueno, mi letra no es tan afortunada, pero tranquilos que esto yo ya se los tengo escrito como ustedes tienen que entregar los talleres, pues, ¿de acuerdo? Usando editor de ecuaciones y toda la cosa. Entonces digo, ah, venga, entonces hay un valor constante que es el 1 partido en b menos a. Y ello lo tengo que multiplicar por una integral que está definida en esos valores. Los valores de la integral definida de a hasta b, ¿de quién? De la función, ¿de acuerdo? De la función f de x respecto a su diferencial. Digo, ojo, esta que yo estoy escribiendo aquí es esa forma. Entonces lo que yo ahora tengo que hacer es tomar los valores particulares del ejemplo que me están dando, revisarlos y evaluar, ¿de acuerdo? Eso es crucial. ¿De acuerdo? Eso es lo crucial, que ustedes puedan hacer esa evaluación y después nos vamos digamos, a lo algorítmico, a tomar efectivamente manos a la hora de poder resolver esa integral. Entonces, lo que yo diría, venga, si yo ya tengo la función, entonces yo puedo empezar a hacer la evaluación de la forma canónica y decir, bueno, este 1 es constante, entonces aquí, ¿qué sería lo que yo tendría? Pues tendría el 2. Disculpen ahí mi letra, la voy a intentar mejorar. Aquí sería el 2, ¿de acuerdo? Y aquí yo tendría, ojo, menos 1. Entonces, ojo con esto que les voy a mostrar aquí, ¿de acuerdo? Para que puedan tener esa asociación. Estoy tomando este valor y lo estoy Profe sustituyendo. John Freddy, Sí, adelante, mi profe. qué pena la interrupción. Lo que pasa es que No, ni más Rosiris faltaba. tiene una duda. No sé si Sí, Rosiris adelante, profe. puede comentarnos su duda.
Me dice lo siguiente, profe, estoy confundida en el ejercicio, dice que de 1 a 2, ¿por qué en el desarrollo colocan de -1 a 2? A ver, pues, tiene una confusión respecto al establecimiento del intervalo, lo que entiendo que que le pasa, perdóname, no recuerdo el nombre del estudiante. Rosiris. Ah, bueno, de Rosiris. Bueno, listo, mi profe Luis, ya abordo la resolución. Voy a avanzar un poco más en el ejercicio para efectivamente podérselo explicar aquí a nuestra compañera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Rosiris, no te afanes, ya lo Ok, resolvemos. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy aquí tomando ese valor, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Bien. Ahora, ahora quiero que validen, disculpen, lo que estoy haciendo yo con este otro valor, ¿de acuerdo? Con el de b. Entonces, estoy haciendo la validación dentro de la forma canónica de esa integral, ¿de acuerdo? ¿Todo bien, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Entonces, si yo tengo este valor, lo que yo tendría que tener aquí, ya haciendo esa asociación, entonces sigo y digo, bueno, ¿y esto desde dónde hasta dónde variaría? Desde -1 hasta 2. Ahora, ¿de quién? Ojo, de la función. En la forma me dice, venga, tiene que usted integrar la función. Ojo, porque aquí a mí la función sí me la están dando, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí en amarillo. Yo digo, mire, esta función, ay, disculpe, esta función que yo tengo acá es la que yo debo sustituir en su forma. Esta función debería ir aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué función es la que yo tengo? Yo digo, pues venga, la función que yo tengo es la función 1 más x al cuadrado respecto a su diferencial, ¿de acuerdo? Ahora, si logramos llegar aquí, lo siguiente que viene es la resolución de la integral. Y ojo, ¿de qué va a depender la resolución de esa integral? Pues va a depender fundamentalmente de la función. ¿Dónde es que hay mayores grados de dificultad en la resolución de esas integrales? Pues va a depender de los métodos que nosotros ya los estudiamos en otros, digamos, en las demás tareas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esta función es una función que es algebraica, ¿de acuerdo? Quiere decir que es una función que no va a implicar mayor grado de dificultad en resolverlas. Los grados de complejidad, vuelvo y lo reitero, para resolver problemas de promedio de funciones, no reside fundamentalmente en la forma canónica. Se va a seguir siendo exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar, lo que va a variar, es efectivamente la función que yo vaya a tener que integrar. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Bien? Profe, hay Entonces, unas preguntas que te están haciendo ahí en el chat sí, antes con voy a resolver relación por lo la menos. de, la de la profesora, sí, la de la estudiante. Ojo, Sí, aquí voy a quitar este -1, ¿de acuerdo? Porque el intervalo que yo estoy definiendo es 1, ¿de acuerdo? Y este también lo voy a quitar porque el intervalo que yo estoy definiendo es ese intervalo, ¿de acuerdo? Hasta de 1 a 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la que estoy resolviendo. Creo que, bueno, no me acuerdo el nombre del estudiante, había manifestado que no entendía por qué había puesto el 1, fue un error mío, ¿de acuerdo? Entonces lo estoy solucionando, sí, lo retomo. La ah, función que yo tengo es la función que va de 1, perdón, la función 1 más x al cuadrado en el intervalo de 1 a 2. Entonces, nuevamente, retomo aquí, antes tenía aquí un -1, lo que hice fue que lo quité, ¿de acuerdo? Lo quité para pues que no les vaya a generar esa duda. No sé si hay otra duda, profe Luis Enrique, o no, cómo profe, le puedo dar todo gira en torno a ese uno. en lo que pasa del intervalo. Lo que pasa es que Ujú. se Ah, bueno, confundieron un poco con el -1, entonces listo. ahí lo que está haciendo es el profe es el cálculo, es con el intervalo ya como tal. Es una Ajá, aplicación de la fórmula del valor medio. Entonces, para que tengan ahí en cuenta. Yo acá eso. les sigo acá guiando, profe, si requieres algo. ¿Listo? Listo, mi profe, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a resolver esa integral, ¿de acuerdo? Ahora,
Nada, ataquemos la integral. ¿Cómo nos quedaría esta integral entonces? ¿Cómo sería esa integral? Entonces digo, ok, si yo hago ese valor, entonces lo que yo tendría sería la integral, ¿de acuerdo? De 1 partido en 2. Me cuentan si aquí hay algún tipo de novedad sobre ello, ¿de acuerdo? Y lo que hago es que, pues bueno, en este caso lo voy a escribir, voy a separar cada uno de los, voy a hacer la distributiva por el diferencial en cada uno de los términos de la función para poderla escribir. Entonces, ese un medio lo que tendría que hacer es que tendría que multiplicar a la integral evaluada desde 1 hasta 2 del diferencial de x más la integral evaluada desde 1 hasta 2 del x al cuadrado, ¿de acuerdo? Respecto a su diferencial de x. Eso en el paso a paso, ¿de acuerdo? Eso en el paso a paso. Ahora, lo que tendríamos que hacer es resolver la integral, ¿de acuerdo? Entonces, esta integral, ¿cuánto me estaría dando? Esta integral me estaría dando aquí x. Y esa integral la tengo que evaluar, es una integral definida en el intervalo que va desde 1 hasta 2, más la integral del x al cuadrado, que sería x cubo tercios. Si alguien requiere que explique con más detenimiento el desarrollo de esa integral, nos cuenta ahí en el chat y yo con mucho gusto les ayudo. ¿De acuerdo? Eso sería lo que yo tendría, ¿de acuerdo? Ahora, después de que yo ya tomé la función, ya validé el intervalo sobre el cual lo tengo que calcular, usé la fórmula, la forma canónica del, del promedio de una función, lo que hago es resolver el ejercicio. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Bien, me gustaría, ojalá en lo posible, que se tomen ahí unos minutos mientras yo sigo aquí hablando y haciendo la exposición de poder evaluar efectivamente cuántos serían esos valores que ustedes tendrían aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo ese valor de esa función, entonces yo tendría que decir que tengo el medio que sigue multiplicando. Ojalá alguien me diga, si alguien en el chat está por ahí, me cuenta. Sí, profe, esto espera que por aquí le están haciendo una consulta. Te preguntan que si ese 2 menos 1, ¿por qué da 2? En la parte de abajo del denominador. Aquí, profe, ¿ya? Ahí donde tienes la línea verde y azul, creo que ellos están... Ahí está. Sí, ah, listo, mira, ahí hicieron la corrección, da 1. Pero lo que Eso. estaban confundidos que te habían visto ahí un 2. Eso, ahí está, Listo, de listo, acuerdo. listo. De igual forma, el profe Luis también está por ahí contestando. Bueno, sí, 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 yo no tengo acceso al chat, entonces no, mientras esté compartiendo pantalla no lo puedo estar viendo, pero bien, bien. En el momento en el que tengan la duda, me cuentan, profe Luis, cualquiera de los dos, el señor director o el profe Luis, el tutor, me cuentan si hay algún otro tipo de dudas o ya está claro. ¿Sí? Sí, es ¿Podemos continuar? la misma duda que han tenido. Ujú. Listo, Listo. profe. Listo, 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 bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es evaluar la función, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo hago con esa función es que siempre la evaluamos por el teorema fundamental del cálculo en el valor superior del intervalo y a ello le resto el valor inferior del intervalo. Entonces aquí yo tendría un 2 menos 1 para la primera variable evaluada y a eso yo le tendría que sumar el valor de la segunda que vendría siendo como los 8 tercios, ¿me siguen? Menos el 1 tercio, ¿sí? ¿Dudas? ¿Validan resultados, muchachos? Los que estén haciendo el seguimiento del ejercicio y lo están intentando resolver en tiempo real, me van contando. ¿Listo? Entonces, yo tendría 2 más los 7 tercios. Me cuentan. Lo que finalmente me daría un 13 tercios. Me dicen, muchachos.
Bien, Profe John Freddy, creo que hay un error ahí en la última parte del cálculo. Tú tienes 2 menos uno, dice que te da 2 en la parte de abajo. 1. Oiga, la demora es que uno, Ujú. que lo esté resolviendo en tiempo real y me vuelvo un mere que tenga aquí. Ahora sí. Gracias, mi profe. Bien, muchachos, cuéntenme, cuéntenos. Hice la evaluación del valor en el intervalo establecido para poder efectivamente establecer ese valor promedio de la función. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Muchachos, ¿todo bien? ¿Sí? Bien. Voy a intentar abordar otro ejemplo Profe John, numérico. lo que pasa es que en el, Sí, adelante, mi profe, lo estoy escuchando. discúlpame, sino que en el chat, ¿En el en qué, el chat perdóname? están un poco confundidos con la parte del cálculo. En la parte del cálculo están un poco confundidos porque dicen ellos que les da 10 tercios. Efectivamente, la suma de 1 más 7 tercios es 10 tercios. ¿Sí? Mi profe. Duda solucionada, muchachos. La unidad más los 7 tercios, 10 tercios. Duda solucionada, muchachos. Profe. Listo, correcto. ¿Listo, mi profe? Bien. Entonces voy a intentar plantear un ejercicio, digamos, un poco más contextualizado. Les había dicho que les tenía preparado un ejercicio sobre, sobre un contexto, pues, sobre un fenómeno, ¿de acuerdo? Para poder validarlo, para poderlo traducir, para poderlo escribir, para validar efectivamente cuánto nos da, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que se tomaran ahí los 10, 15 segunditos para que puedan leerlo, ¿de acuerdo? Dice, en un experimento de crecimiento bacteriano, la población de bacterias, que está medido en miles, ¿de acuerdo? Entre horas después del inicio, está dado por la función, me están escribiendo, me están desarrollando la función. La idea es que este ejercicio también lo vamos a validar en GeoGebra. Calcule la población promedio durante el periodo de 1 a 4 horas, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que a partir de la información que me den el ejercicio, yo pueda extraer la información del enunciado para poder saber con qué puedo trabajar yo. Entonces me dicen, ojo, lo que yo tengo es una función que está definida por 2t cuadrado menos 9 y me piden que calcule la población promedio durante el periodo de 1 a 4 horas. El intervalo que me están estableciendo es de 1 a 4 horas. Bien, muchachos, entonces vamos a mirar qué podemos hacer con este ejercicio. Entonces digo, bueno, entonces, esa función promedio está dada por la forma 1 partido en b menos a multiplicado por la integral definida que va desde a hasta b de la función, ¿de acuerdo? De la función f de x. En este caso, como me están dando la variable t, lo escribo en términos de t, f de t por el diferencial de t. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tengo que hacer es efectivamente nuevamente validar quién es a y quién es b. ¿De acuerdo? Entonces, a y b. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que voy a tomar la fórmula, la forma canónica de la función promedio para poder evaluar y para poder dar respuesta, calcular la población promedio durante
durante ese espacio de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decir que en esta función yo tendría 1, me siguen, 4 menos 1 y todo esto multiplicando a la integral que estaría evaluada desde 1 hasta 4 de la función, ¿de acuerdo? La función que modela el crecimiento de las bacterias, ¿de acuerdo? Ahora, la función que modela ese crecimiento de las bacterias es este que aparece por aquí, lo voy a escribir aquí en rojo. 2t cuadrado menos 9, todo esto respecto a su diferencial, ¿de acuerdo? Vuelve y juega. Después de que yo ya valido que los valores que me están dando en mi enunciado, aquí, la función y el intervalo en el que tengo que calcular su promedio, están dados, tomo la forma canónica y lo que hago es evaluarla. Preguntas si hay algún tipo de duda sobre cómo estoy haciendo aquí la evaluación o todo bien. No hay ¿Listo? preguntas por ahora. Listo, mi profe. Bien, entonces, un tercio, en el momento en el que surgen preguntas de dónde salen los valores, las formulan muchachos, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer aquí es que voy a decir que ese un tercio multiplicaría, lo voy a escribir paso por paso, entonces yo diría que tendría la integral que va de 1 a 4 de 2t cuadrado respecto a su diferencial de t, menos la integral de 1 a 4 de 9 respecto al diferencial de t. ¿Todo bien con esto? Ahora, entro a resolver la integral. Entonces, haciendo ese paso a paso, la constante que multiplica puede salir de la integral. ¿Me siguen? Por el diferencial de t. ¿Ok, muchachos? Bien. Aquí me estoy tomando el tiempo de escribir cada paso. En el caso en el que ustedes resolviendo la integral, pues puedan hacer esa integral directa, que sería lo esperado, pues la resuelven, claramente. Yo aquí lo escribo paso a paso, pensando en aquellos que estén conectados y que lo prefieran de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tendría este 2, ¿de acuerdo? Que ahora multiplicaría a t cubo tercios, ¿de acuerdo? Que estaría evaluado en ese intervalo, en el intervalo que va de 1 a 4. ¿De acuerdo? Menos el 9 que multiplicaría al resultado de esa integral que también estaría evaluado en el intervalo de 1 a 4. Bien, muchachos, espero que vayan al día con el ejercicio. Lo que yo tendría es el tercio que multiplicaría ¿a cuánto? ¿Con qué me puedo quedar acá? Yo puedo decir, pues venga, yo tengo finalmente 2t cubo tercios menos 9t, ¿de acuerdo? Donde cada uno de estos valores, pues los tengo que evaluar de 1 a 4, ¿de acuerdo? Muchachos, bien, validen los resultados, que todo esté bien. Ahora, evalúen el intervalo superior, resto el inferior. Yo tendría aquí el tercio que tendría que multiplicar a 2, la t evaluada en 4, al cubo partido en 3, menos el 9 evaluado en el 4, y a todo esto tengo que restarle la misma función evaluada en el intervalo inferior. Bien, revisen valores.
¿Todo bien? Ok. Bien, aquí el ejercicio dejó de ser un problema algebraico y se volvió un problema de simplificación. Nadie exento a errores. Se dieron cuenta que yo por allá en el anterior, cuando sumé 3 más 7 tercios, me daba 11 tercios. Hay que ser muy juicioso con el tipo de operación que uno está desarrollando. Entonces yo diría que aquí yo tengo este tercio que multiplicaría a 4 elevado al cubo, 64 por 2 que vendría siendo 128 tercios, menos 9 por 4 que vendría siendo 36, y a esto yo le voy a restar la potencia de 1 al cubo por 2 que vendría siendo 2 partido en 3 menos 9. Me dicen, lo que haría que yo tuviera el tercio. Muchachos, ¿dudas? ¿Todo bien? De la resta de 128 menos 36, 18, 120, sería 20, ¿me siguen? Partido en 3, menos la simplificación de la suma de fracciones que aparece dentro del paréntesis, que sería 25 tercios. Validen resultados, muchachos. Espero que escriba esto un poquito mejor. Algo así. 20 tercios. ¿Qué simplificado vendría siendo el tercio? Bueno, pueden hacer aquí las distributivas por cada uno de los términos. Es decir, pueden hacer esta multiplicación aquí, si se quiere. O pueden simplificar la fracción, que es una fracción que finalmente es homogénea, que es lo que yo voy a hacer aquí en este caso. Y podría decir que yo tendría, aquí es menos 25, que yo tendría aquí 45 tercios. Indíquenme si hay algún tipo de dudas o todo va bien hasta aquí. Lo que haría que yo tuviera pues 45 partido en 9, lo que finalmente me daría a mí 5. Bueno, me voy a alejar un poquito más para que lo puedan ver globalizado, para que puedan ver cómo lo terminé de resolver. Y me dicen, recapitulo, tenía un enunciado donde me daban una función que modelaba un crecimiento bacteriano y lo que me estaban pidiendo era que determinara ese valor promedio en un intervalo que era de 1 hasta 4. Lo que hice fue que validé los valores, tomé la función, validé el valor del intervalo, tomé la forma canónica, la fórmula de la función de valor promedio. Lo que hice fue que lo sustituí y empecé a resolver la integral. Eso fue lo que hice. Bien, muchachos. Profe, ¿alguna duda por ahí en el chat o todo clarito? Eh, María me comenta sobre un 1 que aparece en el paso 5. Estoy pensando cuál es el 1 que pregunta ella porque me dice que es en el paso 5. Dice que de dónde sale ese 1. Y también me pregunta Darío que dice que, profe, al final, ¿de dónde sale el 5? Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que estoy intentando hacer, mi profe, es que estoy intentando numerar cada una de las líneas, digamos con un peso 1, 2, 3, 4, 5, para poder validar efectivamente a ver en dónde es que los muchachos están formulando la pregunta. Entonces, si estamos así y ella dice que de dónde sale el 1 del paso 5, ¿sí o no? Aquí estamos. Bien, yo creo que es este, el 1 al que ella se refiere. Bien, entonces,
Yo tenía la función, yo tomé la función, yo integré la función en el paso 4 y en este paso 5 lo que estoy haciendo es evaluando en el intervalo. Yo creo que ese es el 1, lo voy a cambiar por aquí de color, lo voy a poner aquí como en rojo. Creo que este es el 1 al que ella se refiere. Entonces, en esa primera parte, lo voy a poner por aquí en amarillo, estoy haciendo la evaluación de la variable t en 4. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿En cuál 4? En el valor superior del intervalo. Ahí lo estoy subrayando como en amarillo. Y posteriormente, lo que hago es que evalúo la función en el valor inferior del intervalo, que ahora lo estoy subrayando por aquí en rojo. ¿De acuerdo? Que vendría siendo S1. S1 creo que es al que se refería la estudiante o el estudiante. ¿Será ese? Si sí es, vayan ahí escribiendo. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál más, profe, en el paso 8? ¿Alguien dijo algo de dónde salía el 5? Mm, ¿El 45 era ¿De el que dónde estaban sale preguntando? el 5? ¿De dónde sale el 5? Me imagino que será la respuesta final del ejercicio, ¿no? Entonces, después lo que tomo aquí es del paso 5 como para otra vez recapitular todo el ejercicio. Después de que yo hago la evaluación del resultado de la integral en los intervalos, siendo una integral definida de 1 a 4, lo que yo hago es que, pues por jerarquía de operaciones, desarrollo los resultados. 4 al cubo vendría siendo 64 por 2 sería el 128 que ahora estoy escribiendo por aquí en negro. Sigue estando dividido en 3 menos el 36, que sería el resultado del producto de 9 por 4. ¿De acuerdo? El 2 tercios, también por jerarquía de operaciones, primero hago la potencia, 1 al cubo es 1 por 2, sería el 2. Y aquí dividido en 3, menos 9 por 1, 9 siendo módulo, me daría 9. Lo que hice aquí es que operé esto que ahora pongo aquí en el paréntesis verde para obtener este 20 tercios. Y ahora lo que estoy subrayando por aquí en azul para poder obtener este valor de la fracción. Aquí les había indicado que lo que hice fue que simplifiqué esas fracciones. Hice el producto del negativo que ahora estoy poniendo por aquí en negro, por el negativo que aparece dentro de esa fracción, y simplifiqué las fracciones. La suma de esas dos fracciones son fracciones homogéneas, tendrán 45 tercios. Posteriormente lo que hago es el producto de esa fracción, de esa única fracción, 45 tercios por el 1 tercio que venía teniendo por fuera, eso me daría 45 novenos. Y cuando hago la simplificación, la división de 45 en 9, lo que yo obtendría sería 5. Esa sería la razón por la cual yo estoy por ahí poniendo 5. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Listo. Yo creo que sí, profe, ¿sí o no? Ahí yo creo que ya no existe como esa duda. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que voy, Sí, correcto. ¿sí? Pregunta Yamile también, que dice que cómo se grafica en GeoGebra. Ah, bueno, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que efectivamente me vengo aquí al GeoGebra, ¿de acuerdo? Y lo que yo voy a intentar hacer es validar que efectivamente lo que yo obtuve fue pues el valor promedio de la función. Recuerden, lo que me estaba diciendo el ejercicio, vuelvo y lo menciono, es una función que me modela un crecimiento bacteriano y lo que yo tengo que hacer es intentar validar que este resultado me esté dando en GeoGebra. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí en GeoGebra? Yo en GeoGebra puedo pues incluir la función, ¿de acuerdo? Mi función era 2t. ¿Me siguen si lo están viendo bien? 2t cuadrado menos 9. Esa es la función. ¿Sí? ¿Todo bien con la función, muchachos? Ahí está la función que yo tengo que modelar. Esta es la función que me modela el crecimiento bacteriano. ¿Ok? Ahora, yo, por ejemplo, lo que le puedo decir a GeoGebra es, venga,
¿Y respecto a quién o cómo hago yo para poder encontrar esos valores que yo tengo que hacer? Lo voy a escribir aquí completico. Entonces digo, mire, yo puedo decir que según la forma canónica del valor promedio, tengo que tener a la unidad dividida en la resta en la diferencia del B menos A. En ese caso era 4 menos 1, ¿de acuerdo? Y ese 4 menos 1, dése cuenta que el GeoGebra, sí está viendo mi pantalla, ¿cierto, mi profe? Yo creo que sí, ¿cierto? El GeoGebra que estoy proyectando, ¿sí? Sí, profe, sí está bien. Sí, Ah, bueno. correcto. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo. Entonces digo, ¿y por quién lo tengo que multiplicar? Entonces digo, pues lo tengo que multiplicar por la integral, ¿de acuerdo? ¿La integral de quién? La integral de la función, ¿de acuerdo? Ahora, esa función y GeoGebra de hecho me permite establecer la función en los intervalos particulares sobre los cuales yo los quiero integrar. Entonces digo, pues lo que yo tengo que hacer es seleccionar esta tercera opción, espero que estén muy pendientes, esta tercera opción, y ahora lo que tengo que hacer es lo que GeoGebra me está indicando. Dígame cuál es la función que usted quiere integrar. Entonces digo, bueno, pues la que yo quiero integrar es la función f. Ahora, deme por favor, me dice GeoGebra, los valores en los cuales usted los quiere integrar. Entonces digo, bueno, ok, yo quiero que me la integre desde 1 hasta 4. Ahí está. Y nótese que el mismo GeoGebra, pues bueno, tiene la facultad pues en su programación de reescribir lo que yo acabo de tener, ¿ok? Me gusta mucho cómo GeoGebra se los escribe, de acuerdo, como lo permite escribir, porque pues lo que me está dando es efectivamente respeta la forma algebraica de la función del promedio de funciones. 1 partido en B menos A, yo lo hubiera podido escribir como un tercio si se quiere simplificar, de la función definida en el intervalo de 1 a 4. Y ustedes pueden validar que efectivamente el resultado que yo estoy obteniendo aquí es el que yo tenía determinado. Eso mejora la cosa. A ver, yo me muestro un poquito acá. Listo. Ahí está. Ese es ese valor numérico que yo estoy encontrando de ella. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ahora, lo que voy a intentar hacer es plantear un ejercicio con un grado de complejidad un poco más alto. No me va a implicar resolver una integral directa como las que he hecho, así esas algebraicas que salen de una, sino que va a tener pues un grado de complejidad un poco mayor. ¿De acuerdo? Y lo voy a asociar como empezamos esta web conferencia, con un ejemplo eh, asociado al tiempo, al paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, el ejemplo dice así. Por aquí lo tengo. Aquí está. Entre las 7, concéntrense en el enunciado, muchachos, por favor. Entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, la temperatura en grados centígrados o grados Celsius se aproxima a una función. Me están dando esta función. ¿De acuerdo? Aquí está. Disculpen, ahí está la función. T de t es igual a 20 más 3 multiplicado por el coseno de pi por t partido en 12. ¿De acuerdo? Ahí está el enunciado. Entonces, vuelve y juega. Ah, bueno, les voy a mostrar que aquí, sobre todo para que lo hayan validado, todo eso que yo escribí a mano, aquí se los tenía escritos de buena manera, sobre todo para que, pues, aquellos que definitivamente entienden que mi letra no es lo más amigable del mundo, pues bueno, puedan ver ese ejercicio del crecimiento bacteriano desarrollado paso a paso utilizando el editor de ecuaciones, ¿ok? Como esperamos que ustedes entreguen esa tarea, ¿ok? Ahí está, muchachos. Ahora, si lo notan, y de hecho es un poco también mi intención que ustedes vean la diferencia de desarrollar un ejercicio a mano bajo las condiciones, digamos, de la individualidad, de la letra, etcétera, etcétera, y la ventaja que tiene utilizar un editor de ecuaciones para poder garantizar que el ejercicio escrito en sí mismo queda desarrollado de mejor manera. ¿De acuerdo? Bien, tenía planteado este otro ejercicio. La verdad es que
es un ejercicio también muy algebraico porque el tipo de función va a implicar el desarrollo de una integral directa, por efectos de tiempo y sobre todo para poder intentar garantizar, profundizar y complejizar un poco el desarrollo de estos ejercicios, lo voy a omitir y me voy a concentrar en este ejemplo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Bien? Ok. Entonces, vuelve y dice, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, la temperatura en grados centígrados se aproxima a esta función que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, me dicen que pues la idea es poder evaluar esta cosa. Entonces digo, bueno, donde t, que es el tiempo que está transcurrido, pues está evaluado, ¿de acuerdo? En un intervalo de 0 a 12. Y uno dice, bueno, ¿y por qué de 0 a 12? Entonces vuelve y juega. Voy a tomar la información que me está dando el ejercicio y voy a decir, bueno, mi función t de t es igual a 20 más 3 por el coseno del valor angular definido por pi t partido en 12. Ahí está. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces digo, bueno, aquí pareciera que según las condiciones del enunciado a mí no me están definiendo como yo lo hice en el ejercicio del crecimiento bacteriano, un intervalo absolutamente claro. En el de arriba decía de 1 a 4, aquí dice, venga, pero es que me están diciendo de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Yo cómo establezco el intervalo? Digo, bueno, pues de 7 de la mañana a 7 de la noche hay 12 horas transcurridas. Entonces lo que yo tengo que determinar es cómo la temperatura en grados centígrados se aproxima a esa función en esos valores, ¿de acuerdo? Y lo que voy a intentar hacer es definitivamente poder hallar el valor en el cual ese valor se va a poder determinar, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo digo, bueno, entonces esta es la información que yo tengo, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo sé, ¿ok? Ahora, lo que entiendo es que ese intervalo, dado que es desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m., lo numerizo y digo, pues vendría siendo como tomar un valor de 0 a 12, ¿de acuerdo? Ese es el intervalo en el que yo estoy intentando establecer ese valor, ¿de acuerdo? Tengo la función, tengo el intervalo, ¿ok? Tengo la función, tengo el intervalo, ¿ok? Ahora, lo que necesitamos hacer nuevamente es tomar la forma de la función. Entonces digo, pues en este caso yo digo que la función está definida como t, entonces digo mi función promedio va a estar dado nuevamente por la forma canónica. Entonces digo, bueno, mi forma canónica es 1 partido en b menos a, todo esto multiplicando a la integral evaluada desde a hasta b de la función que me están dando, t de t, respecto a su diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces, la evalúo, entonces digo yo que yo tendría es 1 partido en 12 menos 0, me dicen si todo está bien, de la integral evaluada de 0 a 12. Bien, muchachos, ¿de cuál función? De la función 20 más 3 multiplicado por el coseno de pi por t partido en 12. Y todo esto respecto al diferencial de t. Esta es la función que yo tengo que valorar. Ahora, pues puedo simplificar esa fracción haciendo la división. Entonces yo tendría pues un doceavo. Creo que esto no implica mayor cosa. De toda la función, de la función 20 más 3 multiplicado por el coseno del valor angular, que es pi por t partido en 12, es la función dada respecto al diferencial de t. ¿De acuerdo, muchachos? Bien hasta ahí. Entonces, aquí la cosa se complejiza. No porque toque hacer una evaluación diferente en otra fórmula ni nada por el estilo, es en sí mismo por la resolución
de esa integral. Si alguien se anima a decir cómo se resuelve esa integral, estaría chéverísimo por ahí en el chat, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es donde hay que estar juiciosos intentando resolverla. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces, ¿yo qué podría decir de esa integral? Yo digo, pues hay que resolverla. Entonces, el medio que va a multiplicar a la integral, me dicen si tienen líos con esto, de 20t de 0 a 12 más 3 multiplicado por la integral que va de 0 a 12 de el coseno del valor angular que es pi multiplicado por t y todo esto partido en 12 aquí respecto al diferencial de t. Muchachos, bien, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue que separé cada uno, la suma, pues la suma de la función la separé y en el segundo sumando de una vez saqué la constante de la integral para poder obtener eso, ¿de acuerdo? Entonces, por si acaso voy a decir aquí exactamente lo mismo. Entonces voy a decir, este es mi paso 1, este es mi paso 2, aquí voy en el paso 3, en el caso en el que alguno presente algún tipo de duda, ¿de acuerdo? Bien, ahora, aquí hay una integral que es área directa, ¿de acuerdo? La primera es una integral que es más bien sencilla de hacer, ¿de acuerdo? La segunda integral, la del coseno, es una integral que no sale tan directa. Entonces yo voy a decir, ok, por un lado yo voy a decir que si yo tengo la integral de 0 a 12 de 20t respecto al diferencial de t, y esto multiplicado por el doceavo, ¿sí? Esta primera integral vendría siendo, ojo con esto, el doceavo que multiplicaría, resuelvo la integral. Y esta integral vendría siendo, fíjense porque aquí 20 respecto al diferencial de t más, listo. Esta integral vendría siendo 20t, que ahora tiene que ser evaluada de 0 a 12. Esa sería la primera integral que yo tendría que resolver, que ya aquí la resolví porque es una integral directa y ahora lo que voy a hacer es que inmediatamente la voy a evaluar, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que yo tendría aquí el doceavo, ¿de acuerdo? Que multiplicaría a esa integral evaluada. Entonces, esa integral evaluada yo tendría pues 20, evalúo en 12, ¿ok? Y a eso, si se quiere, le tendría que sumar lo mismo. O sea, es decir, evaluar la variable en el valor inferior de la integral, que vendría siendo aquí el 0. Y si lo resuelvo, entonces digo, pues este valor me va a dar 0 y lo que yo tendría es un doceavo que tendría que multiplicar a 240 más 0 si se quiere, para que entiendan que ese valor fue el que se eliminó. Y si yo simplifico todo este valor, lo que yo tendría sería 240 dividido en 12, lo que me daría 20. Este sería, muchachos, el primer valor que yo hallo, ¿de acuerdo? Cuando estoy resolviendo esta primera integral, esta que yo estoy haciendo acá, cuando resuelvo esa integral, obtengo este primer valor. Profe, me indica si hasta aquí, resolviendo esa primera parte de este ejercicio, algún estudiante manifiesta alguna duda o todo bien.
No, hasta el Bien, momento no hay dudas. bueno, bien, bien, listo, bien ahí. Bien, ahora, aquí viene el tema. Yo tengo que decir, ok, me toca resolver la siguiente. La integral 3 multiplicado por la integral definida de 0 a 12 de el coseno de pi multiplicado por t partido en 12 respecto al diferencial de t. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí la cosa es cómo resolver esa integral. Pues yo lo que puedo hacer es una sustitución. Yo puedo decir, venga, para poder reescribir esa integral de una manera un poco más amigable, que sea un poco más fácil de entender, yo puedo decir, venga, yo puedo hacer que el u, ¿de acuerdo?, sea igual a todo el valor angular, a pi por t partido en 12. ¿Ok? Ahora, resolviéndolo aplicando esta técnica de integración por sustitución, lo que yo tengo que hacer ahora es derivar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago esta derivada, ojo porque aquí muchos patinan, lo que uno suele encontrar es el resultado directo de la derivada. Esta derivada me va a dar a mí pi partido en 12 respecto al diferencial de t. ¿De acuerdo? Y aquí es justo donde muchos dicen, pero es que de verdad, ¿de dónde sale? Recuerden que cuando yo voy a derivar una función, cuando voy a derivar un término, tengo que aplicar la regla del cociente o la regla del producto o de la cadena dependiendo del comportamiento algebraico que tenga la expresión. En este caso lo que yo tengo es un cociente. Pi multiplicado por t, aquí me estoy concentrando, dividido en 12. Ahora, por si acaso, lo voy a poner aquí como un anexo. Entonces digo, ¿y de dónde sale esa derivada? Entonces digo, venga, cuando yo tengo que derivar, aplico cociente. Entonces yo diría, tengo que hacer la derivada del primer término menos el segundo término sin derivar, la derivada del primer término derivado por el segundo sin derivar, menos lo contrario sobre el segundo al cuadrado. Entonces digo, ok, ¿y cuánto vendría siendo toda esta derivada? Ojo, lo que voy a intentar hacer es coger todo este término y validar que su derivada es efectivamente este término de acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se dice es que si yo tengo una razón matemática fg y lo que yo tengo que hacer es derivarla, entonces digo, tomo el numerador derivado, lo multiplico por el denominador sin derivar, menos a eso le resto el primer término, el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Eso es lo que yo tengo que aplicar para poder encontrar esa derivada. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a hacer. Entonces digo, la derivada del primer término sería pi. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno le cambian las condiciones, si yo tengo 5x y digo, pues su derivada es 5, ¿de acuerdo? Porque la variable está elevada a la 1. Aquí cuando me están cambiando por pi, la gente se suele confundir, pero pi es un coeficiente que está multiplicando a la variable, entonces la aplico de la misma condición. Entonces la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, que vendría siendo este 12, por si acaso, ¿de acuerdo? Y a eso yo le tengo que restar el primer término sin derivar, que sería el pi por t, por la derivada del segundo término, pues que sería 0, porque la derivada de la constante sería 0. Y esto sobre el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, este producto me va a dar 0 y reescribiendo esta cantidad yo podría decir que tengo 12 pi, es lo mismo, puedo conmutar ese producto y eso estaría dividiendo sobre 12 al cuadrado, lo que implicaría que yo podría simplificar la cantidad. Entonces digo, pues este 12 elimina la potencia, lo que haría que yo finalmente dijera que su derivada sería pi dividido en 12. Ese anexo de cómo es que se hace esa derivada, ¿de acuerdo? Por si acaso, para que no pase que alguno diga, no, pero es que de verdad no me acuerdo de dónde sale esa derivada, pues ahí les estoy mostrando la derivada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué necesito yo para poder acabar de hacer la sustitución dentro de la integral? Lo que yo tengo que hacer es despejar el diferencial de t. Entonces,
de aquí voy a hacerlo. Entonces digo, ok, y también voy a hacerlo exactamente paso por paso. Digo, si yo aquí tengo un U, yo lo que puedo hacer es el inverso operativo, ¿de acuerdo? Entonces, divido ambos, multiplico ambos términos de la igualdad por el 12, lo que haría que aquí yo tuviera 12 de U igual a pi por el diferencial de t. Ahora, eso finalmente haría que yo tuviera 12 de U partido en pi sería igual al diferencial de t. Y esta es la información que yo necesito. Esta información que yo tengo aquí es la que yo necesito para efectivamente poder tomar esa integral y poderla reescribir. Si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta de cómo es que hice esa sustitución, cómo fue que encontré la derivada, indíquelo para que no vaya a haber, no vaya a tener ahí más conflictos después, ¿ok? Para que vaya entendiendo el ejercicio de la manera como es. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Yo puedo decir, entonces, bajo esa condición de esa sustitución, yo puedo reescribir esta integral. Yo podría decir que esa integral sería 3 multiplicado por la integral que va desde 0 hasta 12. ¿De quién? Pues de la trigonométrica, del coseno. Pero aquí es donde está la gracia. Yo ya no voy a escribir todo eso que aparecía como pi por t partido en 12 si no hago la sustitución. Es decir, que eso lo puedo escribir como el coseno de u. Ahí está la sustitución. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo que multiplicar por el diferencial de t. ¿De acuerdo? Ahora, ese diferencial de t es este cuadro amarillo. Ya lo tengo ahí reescrito. Yo, pues, de t en términos de u, por la sustitución lo podría escribir, ojo, como lo voy a escribir aquí en rojo, y voy a redundar un poco en el paréntesis, pero pues para que quede bien. Entonces digo, esto sería como 12 de u partido en pi. Esa sería la sustitución. Ahora, ¿cuál es la gracia de resolver una integral por sustitución? Como ya lo hemos visto en tareas anteriores, la gracia es pues efectivamente tener una expresión que sea un poco más fácil de poder resolver, que sea más sencillo poderla operar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo puedo hacer aquí, ¿de acuerdo? Es intentar sacar la constante de la integral, ¿de acuerdo? Entonces yo, bueno, aquí sigo teniendo el t, aquí voy a seguir teniendo la integral que va desde 0 hasta 12, ¿de quién? Del coseno de u respecto a su diferencial, ¿de acuerdo? Y como es un producto, lo que yo tengo, pues es escalar, puede salir de la integral y aquí yo tendría 12 partido en pi. Lo que haría que yo pueda simplificar esa expresión y lo que yo tendría sería 36 partido en pi y todo esto multiplicado por la integral de 0 a 12, ¿de quién? Del coseno de u respecto a su diferencial. Este ejercicio se parece mucho más a los que ustedes tienen en la tarea. Este que estoy resolviendo en este momento se parece muchísimo más a esos que ustedes están resolviendo en la tarea. Ahora, claramente es mucho más fácil integrar el coseno de u que el coseno de pi por t sobre 12. Entonces, lo que yo tengo que hacer pues es resolver esa integral. Entonces, voy a decir, el 36 partido en pi va a tener ahora que multiplicar el resultado de esa integral. Perdón. Entonces, ¿cuánto es el resultado de esa integral? La integral de el coseno menos el seno de u. Ahora, como es una integral que está definida en un intervalo, pues lo tengo que evaluar. ¿En qué intervalo lo tengo que evaluar? Lo tengo que evaluar en el intervalo que va desde 0 hasta 12. Esa es la integral que yo tengo que resolver. ¿Dónde está, repito, insisto, el grado de complejidad en este ejercicio? El grado de complejidad en este ejercicio se basa en el tipo de función que yo tengo que integrar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya resolví la integral, yo ya puedo volver la variable. Recuerden que SU era igual a pi, le voy a poner por aquí, voy a sacar por aquí una flechita agua marina para que
lo puedan ver y puedan hacer esa asociación. Este U, ¿de acuerdo? Es este valor que aparece por aquí. Entonces yo puedo decir, entonces lo que yo tengo son 36 partido en pi, y ese 36 partido en pi tiene que multiplicar al seno, ¿de acuerdo? ¿Al seno de quién? Del valor. ¿Cuánto es ese valor? Pi, me voy a concentrar un poquito más aquí, por t partido en 12. Y esa integral evaluada desde 0 hasta 12. Esa es la integral que yo tengo que resolver. Muchachos, preguntas hasta aquí. Resolví, vuelve y juega. Entonces, lo que me estaban dando a mí era, era una función que modelaba el comportamiento, de la temperatura. Me daban un intervalo que era desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Lo que yo hice originalmente con el ejercicio fue que establecí el valor del intervalo en el que yo tengo que resolver el promedio de la función. Tomé la forma canónica de la función, hice la evaluación de la función y empecé a resolver la integral. En eso voy. La primera parte, el primer sumando de la integral salió muy rápido, que nos daba creo que 20, y estoy resolviendo la segunda parte. Lo que hice fue que hice una sustitución para poder resolver la integral, resolví la integral, y ahora lo que estoy haciendo es la evaluación de esa integral. ¿Todo bien? ¿Todo claro, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? Profes, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algún muchacho que pregunte algo en el chat? ¿O ya puedo empezar a darle cierre al ejercicio? No, señor, no hay ninguna pregunta. Ahí está todo No, bien, todo. según lo que yo me especificaba. Bueno, listo. Menos mal. Entonces, el 36 que está partido en pi, tendría ahora que multiplicar. Ahora voy a hacer la evaluación de la función. Entonces digo, pues menos seno del valor angular, que en este caso viene siendo pi, y evalúo en 12. ¿Ok? Todo esto partido en 12. Y a ello le voy a restar la misma función, pero ahora evaluada en el intervalo inferior. O sea, menos seno de pi, que ahora va a estar evaluado, en este caso, lo voy a poner aquí también en negro, en 0. Todo esto está partido en 12. Yo habitualmente les recomiendo a los estudiantes que siempre los valores angulares los incluyan dentro de un paréntesis para que no vayan a ponerse a factorizar y a eliminar cosas de mala manera, ¿de acuerdo? Siempre tengan en cuenta que una trigonométrica está asociada a un valor angular, por eso yo lo incluyo dentro de un paréntesis. Me parece que es una buena forma de garantizar que no vayan a haber ahí errores procedimentales. Entonces digo que yo tendría aquí 36 dividido en pi, y todo esto tendría tendría que simplificar. Entonces simplifico la primera, que vendría siendo menos el seno de pi. Me dicen, muchachos, menos, en este caso sería, bueno, una vez lo voy a poner, más el seno de 0. ¿De acuerdo? Me cuentan. Ahora, este ejercicio, yo pues ya lo he hecho previamente. En este momento no tengo por aquí la calculadora, pero valídenlo por favor. Esto da 0. Me cuentan. Aquellos que estén haciendo el seguimiento y el desarrollo del ejercicio in situ en tiempo real, valídenlo. Profe, ¿alguna pregunta por ahí en el chat de los muchachos? ¿Todo claro con esto?
los escucho. ¿Todo bien? No, no hay ninguna pregunta. Entonces están ahí. Pues, creería yo que está claro, porque el profe Luis Eduardo también les ha respondido ahí algunas preguntas. No sé si ahorita teníamos por ahí un chico con la mano levantada, pero Darío Acevedo, no sé si él quiera preguntar algo. Bueno, escuchamos, bueno, lo leemos más bien. Bueno, todo bien entonces por ese lado. Bueno, muchachos, pues espero que el desarrollo de esta web conferencia les haya caído de la mejor manera, que lo que yo les intenté exponer hoy con el apoyo del profesor Luis Eduardo y también de nuestro director, el profesor Luis Enrique, bueno, efectivamente se vuelva una herramienta y un elemento bueno, que les apoye el desarrollo de esa tarea 4. Ya saben, muchachos, esta web conferencia queda grabada, es decir, que ustedes pueden repasarla y pueden volver sobre ella en el momento en el que ustedes así lo consideren conveniente. Si ya no existen más preguntas, mi profe Luis Enrique, yo creo que le podemos, y mi profe Luis Eduardo que está acompañándonos en el chat, le podemos empezar a dar cierre a la web conferencia del día de hoy. De mi parte, muchas gracias, gracias por la paciencia, muchachos. No tuve posibilidades de ver cuánta gente estuvo por ahí conectada, espero que hayan sido suficientes y que las dudas hayan sido resueltas. Voy a dejar en este momento de compartir pantalla, muchachos, y no sé si alguno de los profes, el señor director quiere cerrar diciendo algo o el profe Luis Eduardo también quiere opinar algo. Bien. Ahora sí estoy viendo por ahí el chat. Bueno, Deli Jimena, gracias, muy buena explicación. Bueno, de eso se trata. Ojalá que esto les haya funcionado, que esto les haya gustado y que efectivamente les haya servido. De eso se trata. Muchas gracias, muchachos. Mi profe Luis, ¿alguna sugerencia, alguna cosa? Gracias, Mónica. Profe Luis Enrique, Luis Eduardo, ¿todo bien? Ya para este ejercicio 3, es como bien dice la guía, pues ahí se tiene que apoyar de ChatGPT, pero no es sencillamente ustedes meten el ejercicio como tal, sino cuando van a proceder a hacer el video, así como el profe acaba de explicarles, ser muy claro en sus explicaciones, en qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está utilizando con esa fórmula del valor medio, qué es lo que se quiere aplicar, así como les acabó de explicar el profe desde el inicio, cuando les empezó a hablar sobre lo que era el promedio en la parte de estadística y el promedio, como nosotros lo calculamos para la parte de las funciones. La idea es que ustedes puedan visualizar la finalidad de ese ejercicio y puedan dar una conclusión, que es lo que se pretende con este ejercicio. Entonces, esos son los parámetros que ustedes deben de realizar para solucionar ese ejercicio, sea muy claro a la hora de explicarlo, porque eso es lo que se irá a evaluarles a ustedes. No es sencillamente metieron o hicieron uso de la inteligencia artificial y quedó una exposición plana por parte de ustedes. Entonces, eso nosotros estaremos verificando y mirando en sus ejercicios. Bueno, en cuanto, no sé, por acá hacían otra pregunta. Creo que, pues, Yamilet hacía algo relación con la parte en Word. Es utilizar sencillamente las mismas herramientas cuando ustedes dan insertar ecuación. De la misma forma como el profe mostró de forma ordenada cómo se desarrolla, de esa forma ustedes tienen que hacer el proceso de transcribirlo en su Word. Por lo menos para los ejercicios 1, 2 y 3, pues el 3 vendrá pues ya lo que se les hace énfasis a que utilicen esa inteligencia artificial. Y vuelvo y repito, no es sencillamente ustedes hacen una grabación
y dicen, no, utilizo esta fórmula, utilizo la fórmula del valor intermedio donde bueno, sea el ejercicio por lo menos los que nos tratan ahí de ingeniería, bueno, ingeniería electrónica o el de la situación de una medición, por lo menos la parte cardiológica, entonces indicar ese proceso. Entonces, lo que se va a empezar a determinar es el promedio y esos resultados rondan al intervalo dentro del promedio. Eso es lo que les estaba explicando el profe y les dio ahí. A la presentación. Te están pidiendo en la presentación de lo que acabas de hacer, que si la puedes compartir acá el chat. No sé, creo que no se puede compartir por algo y se les voy a decir, se les va a enviar al correo interno. Es que como tenemos acá asistentes que algunos han ingresado con su correo institucional, otros no. Entonces, al detectar Teams como esa parte de ingresos cuando no son con cuentas institucionales, acá nos bloquea ciertas cosas. No sé si el Word lo permita o el PDF lo permita compartir, creo que no. Entonces, No, verificar ya lo su correo intenté, mi interno. profe. Sí, Ya sí. lo intenté, pero yo se la comparto al director para que efectivamente todos sus Sí. tutores la tengan y se la puedan compartir. Y acuñando lo que decía el profe, ya con esto yo cierro exactamente, muchachos. Mire, yo aquí intenté resolver el ejercicio a mano, pero evidentemente aquí, eso lo omití al final, les muestro cómo efectivamente en el editor de ecuaciones, todo ese merequetengue, todo eso que uno hacía a mano, se puede formalizar, no es complicado y se puede entregar un buen trabajo, una buena tarea bueno, para que sus puntos sean los más altos posibles. Muchas gracias. Yo creo que ahí podemos ya finalizar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que la web ha sido bastante clara y pues se les ha dado los pasos para solucionar ese ejercicio. Ya organizaremos como una aparte de pronto para que ustedes, veo que algunos han tenido como problemas con la infografía. Se les mostrará rápidamente cómo se hace la infografía. Entonces estén pendientes ahí del correo interno. Bueno, muchas gracias, un gusto con todos, cuídense montones, buen cierre de tarea, que estén bien.